a la familia que estamos aquí, a todos los hermanos, hermanas, a los amigos que estamos en este grupo reunidos. Quiero compartir con ustedes un mensaje contenido en 4 versículos. Al principio quería compartirlo en Facebook, pero bueno, después de que lo formulé, lo estructuré, pues decidí que mejor compartirlo primero con ustedes, ya que en Facebook no se puede sacar todo el jugo, ¿no? Todo el mensaje, lo que contiene esta diapositiva, que luego al final de la presentación lo voy a compartir con ustedes aquí en el grupo para que lo tengan, ¿no? Así puedan aprovecharla también si quieren sacar una predicación, un mensaje, compartir en vuestras comunidades, vuestros grupos con los demás. Pues desperté escuchando un mensaje que con una pregunta y buscando la respuesta, buscando 2 citas para responder a esta pregunta. Pues digamos por casualidad, digamos, encontré estos versículos y la gente en general del cristianismo, hasta los mesiánicos, suele decir: Elohim me habló, tengo un mensaje de parte de Elohim para mandarle a ustedes, o el Ruach me guió para encontrar estos versículos y compartirlo con ustedes. Escuchan la palabra de Elohim. Bueno, es lo que suele hacer la gente, y sabe que yo no acostumbro a hacer bueno, transmitir de esta manera las cosas. Elohim hace lo que le da la gana, habla cuando le da la gana, y no hace falta que nosotros presumimos que habla el Ruach por medio de nosotros, o que bueno, que él decidió facilitar a no sé quién, a dar a no sé quién algo para compartir. No, todo lo que tenemos aquí es una escritura que nos pertenece a todos, y cada uno tiene sus dones, sus capacidades de observar ciertas cosas que quizás Elohim los aprovecha para compartirlo con los demás. Es lo que yo trataré de aprovechar en este Shabbat, en este día especial, y desvelarle a ustedes, ¿no?, el contenido de estos versículos. Pues hay un mensaje que el Elohim de Israel sí dirige especialmente a un grupo de personas. Ya saben aquí todos que estamos buscando la raíz hebrea, porque consideramos que en Apocalipsis 18:4, 18 capítulo, versículo 3 y 4, hay un mensaje: el Padre Celestial, el Pastor, Yeshua, el Cordero, el Redentor, el marido, el esposo, el Rey, como quieren llamarlo, al Elohim de Israel, Yeshua, Yod-Heh-Vav-Heh, llama a su pueblo que está en medio de las naciones, por cierta razón, a salir y volver a él para purificarlos, ¿no? Pues así bien llegamos a Isaías 45, versículo 20, ¿vale? Recordamos que todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis, más, digamos, 75% de este libro son citas del Tanaj, ¿vale? 75%, cada 2 de 3 palabras son citadas del Tanaj, hacen referencia al Tanaj, son ligadas al Tanaj, están edificadas sobre el Tanaj, como quieren observar los asuntos. Pero siempre hay que buscar la fuente de esas 2 palabras, de estas 75% en el Tanaj, porque solamente así, en la luz de estas escrituras, se puede entender lo que se quiso decir en esta, una de las 3 palabras, o el 25% restante. Bueno, en Isaías 45, 20, ahí se envía un mensaje especialmente a un cierto grupo, una cierta categoría de personas. Y bueno, haré una injerción más para que localicen una vez más. Aquí hay en nuestro grupo, en nuestro medio, hay varias personas que fueron a la iglesia adventista y saben que ellos, esta profeta de Baalal, Elena White, pues, y toda la iglesia, toda la congregación, y también en otras congregaciones, se comparten el Apocalipsis, Apocalipsis 14, ¿no? Donde aquí se presenta un triple mensaje que surge, que viene de parte de 3 malaj que vuelan por medio del cielo, ¿vale? Porque no es un mensaje
que nosotros lo hacemos no es nuestro esfuerzo, nuestro deber, lo que nosotros o depende de nosotros, sino es una obra que es dirigida directamente desde el cielo. Por eso este malaj vuela por medio del cielo y no en la tierra, porque cubre, da un alcance eh, para cubrir toda la tierra, ¿no? Entonces, aquí se comparte ciertos mensajes para todas las naciones. ¿Por qué? A todas las naciones. Y de tal manera, en todas lenguas, en todos idiomas, y con eso haga otra paréntesis, porque en Facebook y en todos los medios pueden ver que hay un cierto corriente, una cierta forma de idolatría, que yo la llamo hebreolatría, ¿no? Bueno, es mi definición, porque se trata de dirigir hacia el idioma hebreo, como es el idioma santo, y bueno, si no sabes, si no hablas, si no entiendes, si no te vas a ella, pues estás perdido, en otras palabras. No, esa es una forma de culto y así bajo este peso se plantea la situación. Hay que aprender hebreo porque es el idioma santo, porque todos hablamos, porque al principio, porque los ángeles, porque no. Eso, bueno, con este concepto pues descartamos Apocalipsis 14, pero no lo podemos descartar porque las escrituras las creemos, entonces descartamos los conceptos. ¿Vale? Es así que no dejamos esos ismos que entran dentro con sus influencias, con sus filosofías, sino que tratemos de acercarnos a las escrituras y sacar de ellas la verdad. Entonces, este mensaje sí se comparte en todos los idiomas, todos los pueblos, en todas las formas de entendimiento del ser humano. ¿Por qué? ¿Vale? No se trata en hebreo. Un mensaje hebreo que se comparte en español. En este caso, yo soy rumano, hablo rumano, aprendí este idioma para poder compartir un mensaje. Bueno, este fue el propósito, no por eso al principio, sino para poder trabajar en España y para poder vivir aquí. Pero siempre los planes de Elohim van más allá de lo que nosotros miramos. Así que gracias a, a esta presencia aquí aprendí este idioma y así puedo compartir un mensaje a todas las naciones, pueblos, no, a todos ustedes que están ya esparcidos por varias naciones, en diferentes pueblos, con diferentes ciudadanías. ¿Vale? Por todo, pero todos pueden entender ese mensaje, aunque no está en mi idioma y tampoco lo comparto en hebreo. ¿No? Es un idioma común, es el lenguaje que ustedes pueden entender. De la misma manera se puede compartir en inglés y hoy no hace falta el don de las lenguas porque tenemos facilidad de aprender. Quizás es un don de aprender otro idioma, ¿no? También ese puede ser. Pero no es un milagro. Hoy no es un milagro como como sucede entre los evangélicos, entre los pentecostales, que se hablo en idiomas, en lenguas. Obviamente sin eh, tener en cuenta las condiciones. Se necesita un intérprete. Y no suele haber un intérprete en medio de esos carismáticos. Pero volvamos a nuestro tema. Así que es un mensaje que del cielo, los malachim, los ángeles los comparten, los mensajeros. Sabemos que la palabra ángel viene del malach y malach significa mensajero. Mensajero puede ser un ser celestial, mensajero es Yeshua, porque viene de su padre, nos transmite un mensaje también. Mensajeros somos nosotros. Malaquías es un mensajero porque es el mensaje que se supone, según ciertas evidencias, que fue el escriba Ezra, ¿vale? Que usó este apodo y así compartió esta escritura. Por ciertas maneras de investigación se revela cierta correlación entre ellas, así que se supone que el autor del libro de Malaquías, el mensajero, el que se transmite este mensaje de Malach, quisiera fuera Ezra. Con este contexto, pues volvamos a la cita de Isaías 45, versículo 20. Dice el texto: vengan, reúnense, acérquense. ¿Vale? ¿Cómo más quiere que le diga? Busca por todas formas motivar a alguien, despertar la conciencia. ¿Pero quién? ¿El mundo? Bueno, en Apocalipsis 18, versículo 4, vemos que aquí se está llamando desde el cielo un cierto grupo, una cierta categoría de personas, aunque este mensaje se escucha en todo el mundo, entre las naciones, pueblos, lenguas, idiomas, ¿no? Venga, reúnase, acérquese. ¿Quién?
Y sigue la cita diciendo, esta es la palabra de nuestro Redentor, de Mashiach, la voz que sigue clamando desde el cielo todavía. Los sobrevivientes de entre las naciones. ¿Qué sobrevivientes de entre las naciones? ¿Acaso murieron? Si miramos hoy día el contexto, murieron todos y solamente hubo una guerra cataclísmica, atómica, bueno, llegó la planeta esta Nibiru y bueno, aquí destrozó el fin del mundo. Y quedaron aquí un sobreviviente en los búnkeres o en las naves que volaron hacia Marte. ¿Qué está diciendo el texto? ¿No? Nosotros no tenemos que dar interpretaciones porque las escrituras son su propia llave. Si quiere que interpretamos, pues de aquí podemos ir a todos los mensajes en vídeos y sacar ideas. Pero dado que las escrituras usan su propia llave, no necesitamos interpretar. En ese sentido, les comparto el cuarto texto, a cual se los voy a presentar intercalados, ¿vale? Para que tenga coherencia y para que puedan ver la relación entre los mensajes. Segunda de Crónicas 7:14 dice, sí, bueno, mi pueblo que lleva mi nombre. Entonces, ¿quién de entre las naciones a quien la voz del cielo clama, venga, reúnase, acérquense? Los sobrevivientes de entre las naciones. Pues en Crónicas 7:14 de Segunda Crónicas le está explicando, mi pueblo que lleva mi nombre. Obviamente hay más versículos que pueden corroborar o pueden presentar, pero como a mí me impactó estos 4 versículos, se los voy a presentar solamente a esos y sacaré de presentar este mensaje que se puede presentar, como les decía, en otras formas, con otros versos, pues solamente de esos 4 versículos. ¿Qué, ¿Por qué llama a este pueblo? ¿Y por qué están? ¿Y por qué hay un pueblo sobreviviente entre las naciones? Un remanente que tiene que reunirse, acercarse, que vengan, porque llevan el nombre de quién? De Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Recordamos Éxodo 3, versículo 15, 16. Aquí se presenta el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei. Y él mismo dijo, este nombre estará sobre ustedes y vuestros hijos, razón por cual se abrevió las 3 letras, las palabras Yah, Y, A y H, ¿no? Que fueron injertados en varios nombres para recordar el nombre de Elohim, Yirmiyahu, ¿vale? Y tengamos en cuenta esta lógica, parte de gramática. Siempre el abreviado del nombre debido incorporado al final o a la mitad del nombre. Nunca jamás aparece un nombre que incorpore el abreviado den o al principio, como suelen inventar este nombre inventado, que no existe en realidad en hebreo, ni siquiera se puede expresar, un nombre que se le atribuyó a Yeshua, pero como Yahshua, ¿vale? 2 palabras que tienen su sentido, son individuales, independientes, y fueron juntados. Es antilógico, antihebreo. Bueno, ya vieron el estudio que lo presenté y aquí bastante bien, pero una vez más recordé. Es bueno recordar, hacer paréntesis, porque así no se olvida, se refresca la memoria. Bueno, hay un pueblo que lleva el nombre de Elohim sobre ellos, que tiene que reunirse, tiene que venir a él, se tiene que acercar a Elohim, porque ellos solo son los sobrevivientes de entre las naciones. ¿Por qué están entre las naciones? ¿No? Que aquí es la respuesta del capítulo Apocalipsis capítulo 4, versículo al revés, capítulo 18, versículo 4, ¿no? Salid del medio de ello, pueblo mío. ¿Qué hace este pueblo su allá? ¿Por qué razón llegó? Pues la respuesta está en 2 Crónicas 6:26, ¿vale? Por haber ellos pecado contra ti, ¿vale? Es la razón. Toda la historia, todo lo que se está diciendo aquí está presentado en resumen concentrado en el capítulo que siempre se lo cito, Levítico, el tercer libro de las escrituras de Moisés, capítulo 26, ¿vale? Porque pecaron, es decir, porque no respetaron la Torah, vieron ya lo que es la Torah, no respetaron este fundamento sobre el cual está edificado la alianza,
pues quitaron la base, quitaron la estructura que aguantaba esta casa, rompieron la roca, ¿no? O partieron en dos, por ende la alianza se rompió, dejó de ser pueblo y como consecuencia entró en vigor las maldiciones del capítulo 28 y todo lo que había ya a partir del capítulo 28, versículo 15 en adelante, hasta el versículo 50, más o menos. Aquí todas estas maldiciones cayeron sobre, como desgracia, sobre el pueblo que tenía que gozar de la cubierta de la protección. Recuerdan en los días de Balaam y Balac, no tenían nada, ningún poder, ni en el cielo, ni del cielo, ni de la tierra, que haga daño a este pueblo. Pero cuando este pueblo rompe su propio fundamento, es decir, corta el ramo sobre el cual está sentado, pues aquí no hay quien los protege. No hay Elohim Jireh que los favorece, que los protege, que los provee, nada. Que de ellos mismos no hay el Gabaón, no hay el Shaddai, no hay que esté a favor de ellos. Así que automático, por desgracia, bueno, esa es la ley. Cuando una persona se aparte de la fuente de la vida, pues muere. Es como cortar un dedo y aquí no tiene vida eterna en él mismo. Entonces ese dedo se descompone, se pudre. Es lo que suele pasar con la gente cuando peca contra Elohim, es decir, contra sus leyes, contra su Torah, donde están todas sus instrucciones, todos sus requisitos, mandamientos. Aquí vuelven eh, se vuelven en enemistad con Elohim y toda desgracia que viene de parte del Elohim de este mundo cae sobre ellos. Por ende el pecado, pues aparte y como tal, fueron expulsados de la tierra donde tenían que vivir. Es así como nosotros somos los descendientes de aquellos hebreos israelitas, somos los sobrevivientes que estamos entre las naciones, porque nuestros padres, a causa de su transgresión, fueron llevados en todas, o extraviados, esparcidos, como aparece en el Ezequiel, el libro de Ezequiel 34, fuimos esparcidos a causa de la mala dirección de los dirigentes, pues sobre todos los montes. ¿Vale? Así hemos llegado uno en Rumanía, nacimos allá y vivimos en España, otros en España, otros en Portugal, otros en Brasil, otros en Chile, en Estados Unidos, en México, también hay en Venezuela, también hay en Salvador, ¿no? Por donde están en Colombia, por donde estamos aquí esparcidos, porque estamos en este grupo y porque estamos aquí buscando al Elohim de Israel, regresando a nuestras raíces, ¿no? A nuestra fe. Hoy se nos manda, y desde siempre, desde los últimos 50 años, se nos manda 70 incluso años, que nos manda un mensaje. Vengan, reúnanse, acércanse los sobrevivientes de entre las naciones. Bueno, esta es la introducción. Ahora vamos a ir un poquito más de lleno dentro de los textos. Y porque Elohim, bueno, como sabemos, no tiene en cuenta los tiempos de ignorancia. Dice en Isaías 45:20, no tenían conocimiento previo los que cargan sus imágenes de madera y le oran a una deidad que no puede dar éxito. Es lo que cada uno de nosotros hemos hecho hasta el momento que nos hemos acercado al Elohim de Israel, hemos conocido su palabra, su voluntad, y así hemos conocido o hemos empezado a conocer sobre nuestra identidad, sobre quién somos y pues, bueno, comprender un poquito a poquito, cada día más y más, sobre nuestra identidad. Este privilegio que tenemos de estar aquí reunidos dentro de un contexto mirando hacia una esperanza, hacia un pueblo que estamos que un día se salga afuera, que se vea y que reciba todas las bendiciones del Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos, ¿no? Las bendiciones. No teníamos conocimiento previo de lo que hubiésemos cargado, de lo que hemos cargado sobre nuestros hombros, sobre nuestra fe, en nuestras casas, en nuestros libros, en nuestras iglesias,
esas imágenes que son de madera y orábamos delante de esas deidades, que no nos dio éxito y nunca jamás va a dar éxito, por lo mucho que hay personas que tuvieron o que dijeron, oré a Jesucristo, me sané, me curé, me tal y tal y tal, y cambió la vida de no sé quién. Es un asunto aquí que se entiende y se va a entender porque no fue Jesucristo el que le dio este éxito, sino fue el Padre, el Elohim, el que tuvo a Efraín en sus manos, como está escrito en el libro de Oseas, si no me equivoco, y aquí enseñó a Efraín dar sus primeros pasos, a su primogénito. ¿Vale? Aquí él los enseñó, fue su bendición que llegó de él dando lluvia desde el cielo sobre buenos y sobre malos. Pero fue el único y verdadero Elohim, porque sabemos que Jesucristo, los dioses que no pueden dar éxito, los dioses de oro y madera, estas imágenes, la cual oran en el mundo entero, la cual nosotros mismos hemos orado, no puede redimir, no tiene salvación dentro de ellos mismos, sea los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como se cree, solo el Padre, el Hijo, o solo el Hijo, da igual la manera y la forma como se trata de esta deidad, no tienen nada que ver. Con Yeshua, con Mashiach, con nuestro Redentor, su fuente lleva a Tamuz, Semiramis y su hijo, bueno, aquí milagrosamente supuesto engendrado, reencarnación de Tamuz, que es de Nimrod, que es Tamuz, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Que Elohim no entiende de dónde hemos venido, ¿sabe? Y nosotros tenemos que saber por qué estamos aquí y a causa de qué, y no tiene en cuenta este tiempo de ignorancia, porque no teníamos conocimiento, ¿vale? Pecado es transgresión de la Torah, conforme está escrito en el Brit, ¿no? Pero para pecar necesito, o para tener conciencia de un pecado, tengo que tener conciencia de una ley. Por ende, si no tengo conciencia de una ley, no puedo ser culpable porque adoré a Jesucristo. ¿Vale? No puede ser considerado. ¿Ah? Por esta razón, hay dos clases de sacrificio que hacía dentro del templo. Dos clases, hay muchas clases, pero en cuanto al pecado hay dos. Un sacrificio para el pecado se traía cada día durante todo el año. A veces para el pecado consciente, hice algo contra la ley, ofrecía mis corderos, mis palomas o eh, el buey engordado, y aquí lo sacrificaba. Pero hay solamente una clase de pecados por cual se traía ofrendas en el día de Yom Kippur, en el día de expiación. ¿Vale? Se considera el día de juicio. En un cierto sentido sí, pero no es el día de juicio como se habla en el judaísmo, como lo aprenden algunos mesiánicos, sino es el día de expiación, cuando se hace expiación de todos los pecados a lo largo del año. ¿Vale? Es en cierta manera un juicio porque hace falta una purificación y una justificación a la vez. Pero en ese día se traía ofrenda por el pecado eh, inconsciente, ¿no? Sin desear, de cual no tenía conciencia. Eso es lo que transmite este versículo de Isaías 45:20. No tenía conocimiento previo de lo que hacían un pecado, ¿no? Nosotros, lo que estábamos entre las naciones, pero somos llamados, ¿vale? Para que nos reunamos, porque el nombre de Elohim está sobre nosotros. Y no porque merecemos, sino porque su nombre está sobre nosotros. Es por su nombre que Él hace justicia a su propio nombre, tratando de purificarnos, ¿vale? De librarnos de estas transgresiones de cual no teníamos conocimiento porque no teníamos una ley que nos juzgue que adoramos a un Dios ajeno. ¿Vale? No tenían conocimiento previo, no teníamos antes por delante, sino lo tenemos ahora. A partir de ahora, lo que hacemos sí es otra cosa. ¿Vale? Lo que hacemos a partir de ahora, los que ya estamos bautizados en el nombre de Yeshua, si volvemos a adorar otra vez a este Dios, que lo hemos desechado, con cual hemos roto nuestra alianza por medio de la muerte y eh, el hundimiento en el agua, si volvemos otra vez a él, pues sabemos no queda más redención. No hay un segundo sacrificio
que pueda reparar este arreglo. Por eso no podemos volver nunca jamás, salvo que queremos condenarnos a nosotros mismos. Pero bueno, esto creo que no es el caso entre nosotros nunca. Así que cerramos este concepto, esta idea. No tenían conocimiento previo, por ende, si no hay conocimiento de una transgresión, no hay ley que lo condene. Entonces queda el día de expiación como significado, como concepto, que aún para eso, el pecado es el pecado no tiene perdón, ¿no? Pero aún para eso hay unos sacrificios que se hacen por estas transgresiones inconscientes, ¿vale? Hasta por esto, Yeshua vindicó o pagó el precio que el pecado lo reclama. Son conscientes o no ser conscientes de lo que estoy hablando, porque sé que la mayoría no entienden lo que es, no entienden el día de expiación. Lo trata así, pues, muchos hablan del Yom Pesach, del día del Pesach, porque y entienden lo que significa así, llevando al Mashiach a la cruz o al madero, aquí lo ven crucificado o bueno, colgado sobre el madero, y se comprende bastante bien. Pero en cuanto al día de expiación, aquí hay mucho vacío en la mente de muchos y tratan un poquito como interpretación judaizante, que es un día de juicio, y los días de Yom Teruah, cuando suena el shofar, aquí se anuncia, ojo, hay 10 días de previo de juicio y tienes que prepararte antes. Sí, en cierta manera. Yom Teruah no es no necesariamente para recordar eso. Oye, cuidado que te quedan 9 días. Arrepiéntete rapidito porque si no serás perdido. En cierta manera sí, las cosas están así, pero esta es la punta del iceberg. Hay mucho más para adentro. Y obviamente en ese sentido la gente, por lo menos en el cristianismo, jamás han comprendido por qué hay dos chivos que se tratan de sacrificios. Uno se sacrifica y el otro carga y se lleva fuera del pueblo de Israel. Claro, y aquí dice que este chivo para Hazael, pues es un símbolo de Satanás. No se dan cuenta que injerta dentro del plan de redención al enemigo y pone sobre él lo que Yeshua cargó sobre él. ¿Vale? Si ustedes que conocen el Brit saben que está escrito en Isaías 53 y se recuerda en el Brit, cargó sobre sus hombros los pecados nuestros. ¿Vale? Entonces, si yo los pecados, el sumo sacerdote lo llevaba desde el santuario, testificaba sobre el chivo expiatorio, le degollaba, hacía su sangre, hacía expiación, luego salían fuera otra vez y testificaban estos pecados de todo el año sobre el chivo expiatorio, y cargó sobre este chivo, lo llevó en el desierto para que aquí lo mate las bestias salvajes. ¿Qué están haciendo? Pues en lugar de que Yeshua cargase nuestros pecados, pagando hasta lo que el diablo reclama, no solamente lo que la justicia de Elohim reclama, ¿no? Lo que el enemigo reclama, la venganza de la sangre. Yeshua lo cargó sobre él, pagando este precio, sobre todo precio. ¿Qué hace esta gente cristiana adventista con el doctrina del santuario, por ejemplo, los mesiánicos, que dice aquí el Azazel representa la obra que los pecados está, el enemigo, el diablo pagará, sustituye la obra de redención que la cargó Yeshua, poniéndolo a cargo de Satanás? Bueno, no entro en el tema, ya es demasiado, tampoco puedo explicarlo, desenrollarlo delante de ustedes de una manera tan sencilla, pero aquí les sembré un poquito de idea, que entiendan. En el día de expiación Yeshua pagó por Pesaj y por la expiación de inconsciencia de esos pecados de cual nosotros no tenemos. Su obra estuvo completita, no quedó nada más que hacer, no quedó nada para seguir intercediendo entre el Padre y nosotros hoy. Está completa. En ese sentido, la obra de redención está completa. Y aquí ya
una semillita que ahí le siembro. Este trabajo que Yeshua hizo sigue vigente, razón por cual en Apocalipsis aparece como el cordero degollado. Él ya no está degollado, obviamente, ya se curó sus heridas, ¿no? Es cuerpo, es carne, es sangre, y están curadas esas heridas, todavía no sangra. Pero nosotros guardamos en cada año el Pesaj, expiación, las fiestas, como si hoy mismo estas cosas se cumplirían, se practicarían. No porque se practica, sino en la virtud de lo que Yeshua hizo, esa obra sí se extiende sobre nosotros hoy en día, como si hoy mismo este cordero se sacrificaría en 14 de Nisan. Aunque él lo hizo una vez para siempre, la influencia, la extensión de lo que hizo cubre, porque él no está en el tiempo, ¿verdad? Entonces, como él no está en el tiempo, en nosotros sí. Y nosotros vivimos hoy. Y hoy no tenemos ese sacrificio, pero Yeshua no está en el tiempo y su obra nos transcede, llega hasta nosotros y hoy tienen la misma validez en el momento que yo digo, Yeshua, sí quiero que entres en mi vida. Tiene el mismo, la misma actividad, la misma fuerza como si estuviese hace 2000 a los pies de la cruz o cuando estaba el templo que yo mismo en el día que tenía una transgresión de un cierto pecado contra la ley, cogía el corderito y yo le cortaba el cuello, ¿no? Yo mismo, porque el pecado es personal, ¿vale? Lo que hacía el sumo sacerdote es otra cosa, pero cada pecador mataba a su víctima. Por eso decimos, Él murió por nosotros, porque Él es el cordero cuando vamos al Tanaj, al templo, y vemos a cada transgresor asesinando su propia víctima, matando a otro en lugar de matarse a sí mismo, ¿vale? La paga del pecado es la muerte, pero no muere el pecador, sino muere una víctima que sustituye al pecador. El pecado es pagado, pero la persona que muere es diferente. Ese es el asunto, ya otra semita. Aquí les dejo paréntesis, ideas, aprovechan ustedes y sigan, porque nos alargamos mucho y nunca nos vamos a cerrar ese tema. Así que sigamos con nuestros versículos. Hay un sacrificio para los pecados de inconsciencia, ¿vale? Y nosotros fuimos inconscientes orando a dioses ajenos durante este periodo en el exilio sin que este Dios, esas oraciones puedan llenar nuestro corazón. Vale, ya tenemos cerrado completito el versículo de Isaías 45, 20. Un segundo verso que ya cité una frase de este verso. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 26. Vimos en Deuteronomios 28 que entre las maldiciones hay algo que se quita, una bendición que se quita a los hijos de Elohim cuando transgreden. ¿Vale? Este hecho está descrito mucho mejor su significado en el día 2 de la creación, ¿vale? Un PDF que ya le he compartido con ustedes. Dice capítulo 6, versículo 26 de Segunda de Crónicos. Cuando el cielo se cierre y no haya lluvia, ¿vale? Cuando entra la maldición, dice, para ti el cielo sería de cobre y la tierra de hierro. Es decir, no te producirá nada la tierra porque nada te llegará del cielo. Está como, ¿qué te va a salir del hierro y qué puede traspasar el cobre? Nada, solamente el corriente, que es conductor de corriente del cobre. Pero nada más, no puede penetrar nada. Aquí se queda todas las bendiciones por encima y por debajo tú no tienes acceso a ellos. Estas partes del rocío del cielo y de los frutos de la tierra es parte del privilegio de la bendición del primogénito, ¿vale? Este privilegio se le entregó a Efraín. Voy a recibir este estudio, se le voy a compartir con ustedes en cuando se podrá el derecho del primogénito, ¿vale? Y porque hay un derecho, una bendición que se dividió entre Judas, el cuarto hijo de Jacob, y los dos hijos que fueron adoptados, los dos hijos de
Yosef, de Yosef, que fueron tomados como hijos propios de Jacob, ¿no? Manasés y Efraín, Efraín y Manasés, porque fueron puestos Efraín por delante de Manasés. Cambió el orden del primogénito. Entonces el rocío de la bendición de la tierra fueron entregados a Manasés, y en cambio el cetro del reinado del derecho del gobernador fue entregado a la mano de la casa de Judá. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegará Shiloh. Por ende, olvídense de mirar al judío, porque no es al judío donde tenemos que seguir, ¿vale? Este judío que tenemos que seguir, de quien nos tenemos que aferrar nosotros los 10 varones, es Yeshua. Él es el judío, él es la salvación que viene de los judíos. Entiendan este concepto, porque les librará de la influencia maléfica del diablo que los guía hacia el judaísmo, o judaísmo mesiánico, ¿vale? Bueno, versículo 26, Crónicas 6, segunda de Crónicas 6, versículo 26. Cuando el cielo se cierre y no haya lluvia, ¿por qué? Recordamos la bendición, por haber ellos pecado contra ti, ¿vale? Porque hemos pecado, fuimos esparcidos, nuestra descendencia, aunque llevamos el nombre de Elohim y somos sobrevivientes de entre las naciones, somos aquí porque nuestros padres transgredieron, pecaron contra Elohim. Y hay una serie de condiciones, obviamente, que no por nada presento estas citas, pero antes de presentarle quiero presentar un contexto, lo que el Elohim reclama, ¿vale? Estando aquí pecadores esparcidos entre las naciones a causa de nuestra transgresión, dice, o finaliza este versículo, dice, cuando tú los humilles, porque llega un momento cuando él va a humillar a su pueblo. Bueno, ya lo lleva humillando aquí desde cuando lo esparció, ¿no? Pero dice, en el momento este que Elohim los humilla, ¿dónde va a hacer esta obra? Dice, en la tierra de su cautiverio donde las haya llevado a ellos, ¿vale? Estas últimas palabras les cito del versículo 38 del mismo capítulo 6 de 2 Crónicas, ¿vale? Cuando Elohim va a humillar a su pueblo que está en la tierra del cautiverio donde los hayan llevado, aquí claro se despertará, se activará la conciencia de nosotros. Vamos a conocer quién somos, por qué estamos aquí, y es aquí donde cuando Él va a proceder para humillar a su pueblo, vamos a tener ese sentimiento de regresar, de reunirnos, de acercarnos, porque somos los sobrevivientes de esas naciones, de este 12 tribus de Israel, de Jacob, y porque llevamos el nombre de Elohim, pues tenemos que volver a Él. ¿Qué sucede cuando Él nos humilla aquí y nos llama de regreso? Cuando vemos que esos ídolos, esas deidades no nos sirven, entonces en esta humildad volvemos avergonzados porque hemos adorado dioses ajenos al Elohim, verdadero al Elohim de Israel. Obviamente aquí necesitamos regresar para hacer qué, no, porque para ser restaurados, reconciliados con Él, siempre se requiere, bueno, es fácil, dijo en el brief, hay que creer, si creemos lo que somos, porque sabemos, porque Él nos da razones, nos castigó, ¿por qué? Porque hemos pecado. Estamos entre las naciones, ¿por qué? Porque hemos pecado en ese versículo 26, ¿no? ¿Por qué somos sobrevivientes entre las naciones? Porque llevamos su nombre, dice segunda Crónica 7:14, y porque somos sobrevivientes de esa descendencia conforme a Isaías 45:20, ¿vale? Y por eso, porque sabemos todas esas cosas, porque Él siempre nos dice por qué, y por qué sí, y por qué no, pues porque tenemos razones de eso, tenemos que regresar a Él para reconciliarnos con Él. Entonces, ¿cómo sucede esa cosa? ¿Qué tenemos que hacer para reconciliarnos con Él? ¿No? Y a eso sí que hay una serie que se presenta en esos 3 versículos siguientes que se los voy a citar. Segunda Crónicas 6:26. ¿Vale? Cuando el cielo se cierre, no haya lluvia por haber pecado,
cuando estamos avergonzados en la tierra de nuestro cautiverio donde fuimos llevados, dice, si oran hacia este lugar, una de las condiciones, entonces tenemos que orar, ¿vale? Primero. Y confiesen tu nombre, dice el versículo 26, ¿no? Tenemos que dar testimonio del nombre de Yeshua, como bien dijo él, porque eso es nuestra identidad. Este nombre está sobre nosotros y no tenemos que avergonzarnos de lo que somos, ¿vale? Mi padre es gitano, ¿vale? Y los gitanos tienen su descendencia, se supone, de origen hebrea, porque todos así los tratan de bueno, tiene un apelativo que no hay forma de traducirlo en español, pero bueno, con una forma de mala decir sobre ellos, ¿no? Y la gente en Rumanía pues se veía muy malos, por decir así, porque los tratan mal. Porque yo no me avergüenzo, esa es mi identidad, ese es mi padre, mi madre es romana, yo qué sé, pero sé que mi padre por el color, por la descendencia de su familia, son así, son gitanos. Entonces no pasa nada porque esos son los hebreos morenitos gitanos, es así como están. Y confiesan tu nombre, tú el nombre de Elohim. Pues si el nombre de Elohim, si somos su pueblo y llevamos su nombre sobre nosotros, porque pertenecemos a la casa de Israel, dice el que me testificará delante de, de los hombres, yo le testificaré delante de mi Padre, dijo Yeshua. Entonces tenemos obligación, un encargo sobre nosotros, y es una condición de la reconciliación de confesar el nombre de Elohim que llevamos y no tener vergüenza de declarar claramente nuestra identidad, a quién pertenecemos, lo que somos. Somos hebreos porque hemos pasado de este Dios de madera y oro a cual oramos antes y no nos dio éxito, no llenó el vacío que hubo en nuestro corazón, en nuestra alma, y hemos pasado de un lado al otro como Abraham siendo hebreo. Si hemos pasado, bueno, yo hablo en general pensando que sí, aquí todos hemos hecho este paso, y aunque sé que hay personas que no lo hicieron, pues confío plenamente que lo van a hacer, no por nada están aquí. Bueno, si confesamos, somos hebreos y somos israelitas, porque por la sencilla razón que fuimos cambiados de personas que hemos suplantado un derecho a personas que sí tenemos ese derecho y nos hemos convertido de Jacob en Israel, el que lucha con Elohim, el que es príncipe y anda en la luz de Elohim, el que es hijo de Elohim, Israel, también hijo de Elohim, Ish. Eh, bueno, entre otras condiciones, dice y se arrepienten de sus pecados, ¿no? Obviamente, ¿cuándo va a aparecer ese arrepentimiento? O sigue la cita diciendo, cuando tú los humilles, ¿no? Por eso yo les entrelacé las palabras del texto para que lo vean de otros ángulos, pero aquí se lo cita a continuación. Y se arrepienten de sus pecados cuando tú los humilles, ¿no? Esa es cada momento que en la vida de cada uno Elohim obra a su manera y le da el espíritu de humildad, este espíritu de reconocer, de verse quién es, de su identidad. Entonces aquí sí que una humildad, ¿dónde vamos? O al pie del Calvario. Aquí conociendo al Redentor, aquí tenemos el arrepentimiento del pecado y claro, lo que sigue a continuación. En el versículo 38 de Segunda Crónica siguen las condiciones. De cierta manera se repite lo de antes. Le voy a citar esta vez el versículo completo. Y si en la tierra de su cautiverio, ya pueden ver que hay una condición aquí siempre, ¿vale? Todos están llamados a salir del Apocalipsis 18:4 de entre las naciones, pero no los obliga. Porque la segunda mitad de ese versículo dice, para que no sean castigados junto con los demás. Es un castigo, ¿vale? Pendiente por los demás, como también hubo en Egipto contra los dioses de Egipto. Por eso hubo 10 plagas también, hay 7 plagas postreras. Un castigo que caerá sobre para probar el mundo a los que están en el mundo también. A esta descendencia que está en el mundo necesita ser probada. Es la razón por cual hay la noche de Jacob, ¿vale? Porque Jacob se tiene que convertir en quién? En Israel. Entonces, si Elohim no humilla, no luchas con él, no te vas a convertir en él. Es sencillamente por eso
hace falta esta noche personal de cada uno. Quizás algunos pasaron por eso, quizás algunos entrarán, no sabemos cuándo, cómo y de qué manera, pero es lo que las escrituras la revela, ahora ya lo saben, y vamos a seguir hablando sobre ella en otros contextos, sobre este evento. En la tierra, segunda Crónica 6:38, y si en la tierra de su cautividad, a donde los hayan llevado a ellos, se vuelven a ti, ¿vale? Otra condición, están en color verde todas esas condiciones en la diapositiva que se lo voy a compartir. Se vuelven a ti con todo su corazón y con todo su ser. Recuerdan la instrucción, ama a tu Elohim con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu identidad, con todo, ¿no? Ese es el mandamiento sobre todo, ¿no? ¿Vale? Y a tu hermano como a ti mismo, ¿vale? Esa es una condición. Otra es, en este versículo, y oran en dirección a la tierra que diste a su padre. Ese se repitió en el versículo 26, pero se recita aquí con más detalles. Y oran en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido, a la casa que he edificado para tu nombre. Bueno, conocen el contexto este que es parte de la oración de Salomón, pero quedó como palabras proféticas en nuestro contexto hasta la fecha. Obviamente no es la idea de orar dirección a Jerusalén, sino es lo que tenemos que tener ¿dónde? Lo dice el versículo anterior, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, este anhelo, este deseo de volver, ¿vale? De ver restaurada la identidad, la esposa, el Sión, ¿vale? El rebaño, el monte de Elohim, es aquí donde se nos dirige tener nuestro enfoque, un ojo a vista hacia el Sión, ¿vale? Son letras, texto, parte del himno nacional de Israel. Este himno del Estado de israelita, de israelí actual, fue escrito por un judío ciudadano rumano que vivía en Yash. Bueno, eso por casualidad, ¿no? Yo también averigué, fue escrito por un ciudadano mío, un judío, un hermano judío. Es allá donde tenemos que tener nuestro ojo, nuestro espíritu, nuestro sentido, esta parte de verdad oculta que está más allá de las apariencias, donde tiene que dirigirse todo nuestro ser, todo nuestro anhelo. No para ver un templo edificado, sino para ver este templo que es la totalidad de los redimidos. Quizás algún día vamos a hablar sobre esta nueva Jerusalén, ¿vale? Quizás algún día. Si Elohim deseará, dará inspiración y aquí les compartiré lo que sucede, lo que es esta. Pero no es una edificación de ladrillo piedra, sino, ya se lo digo, es la unión total del templo que formará el templo de Elohim. Nosotros, las piedras vivientes, el altar que se edificará, que Yeshua mismo edificará para sí mismo, para la gloria de su Padre. ¿Vale? Algunos de ustedes tuvieron el estudio Los 7 templos de Elohim, que lo he compartido, y ya al final se habla sobre este detalle. Entonces es allá donde tenemos que orar con nuestro sentimiento, con esto anhelo en nuestro alma, dirigido hacia la restauración de esta identidad, de este pueblo, de esta nación. En 2 Crónicas, por último versículo, capítulo 7, versículo 14, lo mencioné antes y volvamos con él citándolo para llegar a las condiciones. Sí, ¿vale? Ahí de nuevo se repite la condición, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿vale? Si mi pueblo que lleva mi nombre. Muchos esperan, vamos a ir, vamos a llegar, cantamos, tenemos Shimha, y aquí vamos a entrar. Oh, páranse, porque las cosas no van así, pero la gente no lean, sino solamente creen lo que se le interpreta. Si hubiesen sabido todos los mesiánicos leer, y si en la tierra de su cautiverio donde los hayan llevado, aquí empiezan tal y tal, y si mi pueblo que lleva mi nombre hacen tales cosas, entonces, ¿vale? Siempre hay una bendición seguida de una condición. Hay condición, se cumple la condición, aparece, entra en vigor la condición. Así que, razón por cual las 12 puertas que da acceso a la Nueva Jerusalén son custodiadas por 12 malajim.
no por dos seres humanos, porque el humano miente, falla, sabe, porque Elohim no es humano y no miente y no falla. Por eso es un malaj, un ser que vigila el acceso, entonces no va a entrar cualquiera allá. Por eso hay condición. Si mi pueblo que lleva mi nombre, dice, se humilla y oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, dice, esas son las condiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 condiciones. Entonces yo, ¿vale? Aquí aparece e interviene siempre en la bendición detrás de la obediencia. Hay obediencia, hay. Quieren que disfruten de la protección de Elohim, dejan sus campos abiertos, suban a Jerusalén en las desprotegidos, sus casas, sus familias, sus bienes, todo, ¿vale? Dejan todo y vayan a seguir a Yeshua, porque el que no lo hace no es digno, dice, ¿no? Entonces suban 3 veces al templo y adoren en las 3 festividades cuando él reclama las primicias. Eso es lo que nos obligan las condiciones que nosotros podemos hacer, y lo que no podemos hacer nosotros. Mientras tanto, dijo Elohim, yo me encargaré de proteger tu tierra, tu familia, tu tribu, tu cebada, mientras tú estás aquí adorando delante de mí. Siempre está así. Quieren la bendición, cumplen. Entonces yo, si ustedes hacen, cumplen la Torah, yo hago una alianza con ustedes. Será mi pueblo y yo seré su Elohim. Seré tu esposo, tú serás mi esposa. Seré tu padre, tú serás mi hijo. Cumple la Torah y tendrás la bendición que surge de las 10 palabras que yo les doy de la alianza. Entonces yo, si ustedes cumplen eso, oran hacia allá, confiesan tu nombre, se arrepienten de su pecado, se vuelven de todo corazón, oran dirección con este pensamiento en sus tierras, no solamente que oran, sino tienen en su mente la edificación, la reconciliación de la nación hebrea, de la restauración de este pueblo, se humillan, oran, buscan mi favor, se aparten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, gritó, se alzó su voz, un gran shua, ¿vale? Un gran clamor. Llegó ya, shua, shua, clamor. La esposa de Judas se llamó Shua, clamor. Pueden ver en el diccionario que la palabra Shua no significa salvación, sino clamor. Yah, Shua, Yah clama. ¿Por qué clama? Porque está en aprieto, necesita ser auxiliado. Una abominación cada vez que se invoca Yahshua. Unido, entiendan, ¿vale? Oiré desde mi morada celestial. Escuché, dijo a Moisés, escuché a mi pueblo bajo el peso, ¿no? De la que lo humilló. ¿Quién los humilló? Pues las naciones, dentro de cual dice las profecías del Tanaj, obligaron, doblegaron a los hebreos que fueron castigados, se aprovecharon de ese castigo para hacer un puente sobre el cual pasar por encima, para que ellos, las naciones, no se manchen sus pies del barro. Bueno, son palabras alegóricas para expresar la forma como se aprovecharon de la desgracia del pueblo de Israel. Por lo menos aquí en España, lo de Europa la conocemos muy bien. Aquí en los estados de las Américas, aquí disfrutaron de más paz cuando se iban como colonos con Colón. Esta es la condición. Oiré desde mi morada celestial, ¿vale? Volveré mi cara hacia ellos. ¿Y qué hará? Os perdonaré sus pecados, dice la segunda cosa que Elohim hará. Que hemos hablado hace poquito cuando se recibe el perdón de los pecados. Pues habrá sanación. Y sanaré su tierra, ¿vale? Entonces, si vosotros hacéis eso, oran, confiesan, se arrepienten, se vuelven, tienen en conciencia en vuestra alma la restauración, la bendición de Jerusalén, el bienestar, se humillan, buscan mi favor, se apartan de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde mi morada, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Vale? Lo que hemos hablado, primeramente, el paralítico que vino a Yeshua metido por el tejado, vino porque había problema en su alma. Y como tal, como bendición por encima, le sanó el cuerpo. ¿Vale? Aquí está el año, el día del perdón y el año
del perdón, también mencionadas en Isaías 55, ¿no? 45, ¿no? De donde citó Yeshua cuando entró en el templo. Hoy se cumplió esa profecía, dijo, y como tal ellos querían matarlo con piedra. Pero aquí dice claramente, perdonaré es el día del perdón, sanaré su tierra es el día de Yom Jovel, ¿vale? El día del jubileo, cuando se iniciaba la restauración de todos los bienes, de el cumplimiento total de las bendiciones. Hay el perdón, hay la sanación, todos juntos, vienen un paquete, pero primeramente necesitamos que reunirnos, que vengamos, que nos acerquemos, que nos reconciliemos con nuestro Elohim para poder tener, para que Él nos escuche primeramente, para que Él pueda perdonar nuestro pecado y así gozar de la sanación de nuestro cuerpo, pero de nuestra identidad, para que podamos volver y regresar. Bueno, mis hermanitos, ya llegamos a tener una horita de compartir con ustedes. Espero que les sirva de bendición todo lo que han escuchado y que reciban esta palabra eh, como bendición, ¿no? Para cada uno de nosotros, y que nos sirva, ¿no? También de consuelo, porque no es un mensaje que nosotros compartimos, no es lo que nosotros deseamos, sino son lo que Él ya trazó, marcó desde antes. Saben que eh, Él mandó un mandamiento a los hijos esparcidos. Dejan ollas, siembran marca el terreno por donde fuiste esparcido, por donde llegaste en ese éxodo. ¿Por qué? Para saber la descendencia futura por donde regresar. Entonces tenemos estas semillas, estos postes de recordatorios que que como decir, nuestros padres, en su castigo cuando fueron expulsados, sembraron a lo largo de la historia por donde viajaron. Y nosotros podemos encontrar esas palabras, esas verdades, esas perlas por aquí esparcidas en el mundo entre todas las corrientes de religiones y rescatarlas. Recordamos nuestra descendencia y sabemos a dónde regresar. Porque eh, como dice bien, versículo 14 de Segunda Crónicas, somos un pueblo que llevamos el nombre de Elohim, fuimos esparcidos y Él nos llama, nos dice cómo tenemos que regresar y como tal nos dice lo que tenemos que hacer y lo que Él hará como consecuencia. Así que aprovechemos todos los consejos que Él nos dio, que tengan un Shabbat Shalom lleno de bendiciones, lleno de la paz, lleno de salud, de prosperidad, todo lo que contiene las palabras, las letras de Shalom. Feliz Shabbat.